Bienvenidas y bienvenidos a Latina Resilience. Este es un espacio para compartir historias reales de mujeres que se reinventan lejos de casa. Hoy tengo el placer de conversar con Leslie, una mujer chilena que llegó a Irlanda hace 6 años y como muchas de nosotras vino para aprender el idioma inglés. Su historia es un ejemplo precioso de cómo la vida nos va mostrando el camino, incluso cuando no lo planeamos. Llegó con la idea de estar un tiempo, pero poco a poco, con trabajo, estudio y con una actitud positiva hacia la adaptación y mucha paciencia, fue construyendo un nuevo capítulo profesional y personal en este país. Desde lavar platos en una cocina hasta liderar proyectos como Project Manager el día de hoy. Sin duda, su historia es una lección de unidad, disciplina y crecimiento. El tema de hoy, la adaptabilidad y la paciencia como virtudes en el camino profesional migrante. Quédate con nosotras. Bienvenidos. Comenzamos. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Primero que nada, déjame saludarte, Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Janet. Estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta este espacio para poder expresarme y para también contar mi experiencia, porque sé que muchas mujeres están viviendo por esto o ya lo vivieron, de emigrar a un país nuevo, con un nuevo idioma, sin redes de apoyo. Qué difícil, pero bueno, acá estamos, se puede. Lo que aquí voy a rescatar, Leslie y yo nos conocemos, digamos que por el mismo mes aquí en Irlanda, ¿no? Hace 6 años. Y verla hoy día y para tener como un ejemplo para este podcast, me llena mucho, mucho de orgullo, la verdad. Muchas gracias. Empecemos entonces. Los comienzos inesperados. ¿Tenías pensado quedarte o simplemente era una etapa temporal que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande? Bueno, como mencionaste, llegué hace hartos años y no, la verdad, mi idea era venir a aprender inglés, un curso de 8 meses y luego volver a mi país. Pero todo cambió, la pandemia nos pilló acá, me dejó acá y eso me generó también, a lo mejor para algunas personas, lamentablemente no fue algo positivo la pandemia. En mi caso, si bien estuve mucho tiempo encerrada, también me generó oportunidades porque comencé a trabajar en pandemia y me hizo crear vínculos con personas y aprovechar oportunidades que a lo mejor no la había visto si la pandemia no hubiera existido. Así que no, en principio mi idea era tomar el curso y volver a Chile. Y se comenzó a extender esto de la pandemia durante casi 2 años, ¿no? Y terminé quedándome acá. Dije, bueno, veamos qué pasa después de la pandemia, pero aún sigo acá, así que... O sea, no hablar inglés al llegar debe haber sido un reto muy, muy fuerte. ¿Cómo fue ese proceso de aprender el idioma mientras trabajas y te adaptas a una cultura tan diferente? Bueno, yo creo que desde ahí nace un poco, bueno, desde la pandemia nace el tema de la adaptabilidad, como te dije, mi idea era estudiar 8 meses y volver a Chile, pero me tuve que adaptar a este cambio, a todo el mundo se tuvo que adaptar. Y otra cosa de la adaptabilidad que quiero mencionar acá es el tema del idioma, porque yo llegué con inglés, y yo creo que estábamos comentando que tú también, básico, o sea, era, hola, mi nombre, hi, my name is Leslie, y eso era. eh, y tuve que adaptarme a un país con un nuevo idioma, con un nuevo clima, eh, y empecé de a poco. Yo sé que es súper frustrante. Yo creo que ya llevo 6 años acá y sigue frustrándome el tema de la comunicación porque mi skill o mi habilidad es la comunicación. Entonces, cuando tú no te puedes comunicar con una persona, te frustras y tienes que tenerte paciencia. Es ahí donde es fundamental la paciencia y decir, yo sí voy a poder, porque cada logro, una palabra nueva por día, una frase, ya es un logro. Yo me acuerdo que había momentos que llevaba, no sé, 2 años y yo decía, todavía no puedo
conversar fluidamente y me autoexigía, pero ahora que me veo y digo, no, tranquila, o sea, mi cerebro está procesando un idioma nuevo, Leslie. Tú llevas 30 años en Chile hablando español y acá estás haciendo algo en donde tu cerebro necesita adaptarse y necesita captar esa información. Entonces, si bien el inglés es aprender a hablar inglés es obviamente súper importante para poder comunicarse con las personas, también hay que entender que la paciencia y la adaptabilidad es mucho más importante, porque eso es lo que te va a generar a que tú puedas lograr el objetivo de poder comunicarte con las personas. ¿Algún momento en el que pensaste, no sé si puedo con todo esto? Todos los días, todos los días, sobre todo porque por el tema de la comunicación, como te digo, para mí es complicado no poder comunicarme o es como poder, me gusta crear vínculo con la gente a través de la comunicación. También el extrañar, obviamente uno en su país tiene sus redes de contacto y tiene su vida, entre comillas, no sé si resuelta, pero una calidad de vida totalmente diferente. Y acá tú llegas de cero, de nada. Pero también yo creo que empecé a decirme a mí misma, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres volver a Chile? ¿Quieres quedarte acá? Y cada vez cuando me daban ganas de volver a Chile, se presentaban oportunidades o cosas en la vida en Irlanda que Irlanda me decía, no, tú tienes que seguir acá, ya sea trabajos, oportunidades de ascender relaciones amorosas. Entonces ahí me decía, no, yo creo que todavía tengo que seguir acá. Pero claro, yo también acompañé este proceso con terapia porque no todo, acá es como un boomerang de emociones, no todos los días uno va a estar bien o tampoco va a estar mal, pero hay momentos que quieres decir, ya, chao, no quiero más, me quiero volver a mi país, quiero ejercer lo que estudio, ya no quiero trabajar en esto, estoy cansada físicamente. No, yo no vine a esto, uno viene con mucha expectativa y creo que ese es un error total de los latinoamericanos de venir con muchas expectativas para Europa. ¿Cómo fue esa experiencia con los trabajos que mencionabas en este momento? Entiendo que trabajaste pues desde en la cocina, desde empezaste como kitchen porter, puede Sí, ser. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso, porque yo creo que muchos de nosotros pues empiezan claro, justamente como que no tenemos no tenemos la herramienta de la comunicación o del lenguaje y pues hay que empezar de trabajos muy manuales. claro. Dentro del proceso de adaptarse en un país diferente, con un idioma diferente, es claro, el tema de cambiar de un trabajo profesional que hacías en tu país a un trabajo mucho más físico, podríamos decirlo, o más, en este caso, en el área de hospitality. Como mi inglés era básico, empecé como kitchen porter, que es lavar platos, sí, muy pesado. Me acuerdo que me terminaba un dolor hasta de pestañas, así mal. Y luego, al tiempo de la pandemia, la chica que trabajaba ahí, la manager, me ascendió y con muy poco inglés, pero empecé a entender que al final yo tenía otras habilidades, que no era comunicación en ese sentido en inglés, pero sí tenía liderazgo, sí era muy trabajadora, era muy responsable, muy organizada. Y estos trabajos que a lo mejor uno los ve como muy poca cosa, como lavar platos, también limpié baños, limpié casas muchos años, yo creo hasta este año limpié casas, hasta enero de este año fue mi última casa, cuidé niños y uno los ve así como nada, o sea, como trabajos secundarios que no tienen importancia. Pero esos trabajos me dieron las habilidades que tengo ahora como project manager, el tema del liderazgo, el tema de la organización, el tema de trabajar en equipos grandes en cocina. Yo tenía un equipo de 18 personas y aún así yo no hablaba inglés y aún así me podía comunicar y decirle a ellos qué tarea debían hacer. Entonces,
yo quiero comentarle o decirle a la audiencia que aunque sea el trabajo más pequeño, te va a enseñar algo y te va a dejar algo, sobre todo en este proceso de adaptabilidad. Solo hay que tener, obviamente, paciencia y claro los objetivos que uno quiere. Pero sí, a mí me ayudó bastante el tema de trabajar en cocina y de poder liderar espacios en donde se necesitaba ser estructurada y ser organizada, porque es lo mismo que se me pide ahora como project manager, coordinar proyectos, coordinar personas y mantener todo en the track, en el, ya ni me acuerdo, ahora, después que no sabía inglés, ahora no sé español. En el registro. En el registro, ahí en orden. Eso. Yo recuerdo ahorita cuando nos conocimos, Leslie y yo, una cosa que me dejó muy claro y que cuando te vi todavía, hasta el día de hoy siempre me acuerdo esa frase. Nos dijimos, ¿y ahora de qué hay que trabajar? Y tú dijiste, de lo que venga, a lo que, porque yo me puedo adaptar a lo que he hecho muchas cosas y yo puedo adaptarme a muchas otras cosas más. Lo dijiste tan claro aquella vez y que ahorita te digo, 6 años después, lo veo clarísimo que lo que aquel día lo decías, lo tenías como convicción, porque quiere decir que el día de hoy lo sigues ejerciendo. Entonces, solo Mira, hacerte recordar eso ni que me lo tengo acordaba. súper claro. Sí. Sí, fue una de nuestras primeras conversaciones y me encantó como lo dijiste porque lo tenías muy seguro en ti. Y seguramente por eso te digo que como convicción lo tenías claro y ahorita es como reafirmar que pues, aquí están los frutos, ¿no? Claro, mira, muchas gracias por recordármelo. A veces yo digo, yo no tengo un propósito, yo a lo que fluya, a lo que venga, pero parece que sí tenía un propósito, que era a lo que venga, a trabajar, a aprender inglés. Y yo quiero mencionar algo sobre el tema de la adaptabilidad. Yo no creo que eso sea una habilidad, yo creo que más bien es una actitud. Y tu frase, que lo que me acabas de mencionar, que yo lo dije cuando te conocí, es totalmente una actitud. Para mí es como listo. Si hay que lavar, no sé, baños, lo voy a hacer y de la forma más profesional posible porque un trabajo no determina quién eres. Exactamente, y eso te iba a preguntar porque eh, a veces pensamos que estos trabajos no tienen relación con nuestra carrera, pero terminan enseñándonos tanto. Pero es difícil, digamos, reconocer eso en el momento de estar realizando esos trabajos. Entonces, puede ser que sea la actitud, pero ¿qué pasa cuando pues, esa actitud a veces pues, tiene un bajón, ¿no? Sí. Entonces, qué herramienta darías tú como para mantenerlo, Mantenerse ahí mantenerte ahí? con la actitud de paciencia. Yo creo que es muy importante el tema de ser paciente con uno mismo. Porque la gente, la frustración viene muy rápido. Desde chicos no nos dieron las herramientas para manejar la frustración. Y yo creo que voy a hablar desde mi caso y desde mi experiencia, obviamente, que uno ve el tema de limpiar baños, de trabajar en cocina, lavar platos como un fracaso. Y desde ahí está la frustración y la no adaptabilidad y el decir, no, yo no quiero esto para mí. Y es súper respetable, la gente se quiere volver a sus países y bien, pero ese tipo de limpiar baños, de lavar platos, de cuidar niños, genera en ti otros skills que a lo mejor no te lo da la universidad o no te lo dio, no sé, no se dio en Chile o en el país de que venga. Para mí, la humildad es importante, porque cada trabajo que tú hagas tienes que ser humilde, independiente que seas el gerente de, no sé, Google, hasta la persona que lava platos. A mí me enseñó mucho también Irlanda el hecho de que aunque tú laves platos, te tienes que tratar del tú a tú igual igual. Nadie vale más que otro por la posición laboral que uno tenga, porque hoy día puede estar lavando platos, pero mañana puede ser el CEO de Google. Entonces, lo importante es, obviamente, entender que estos trabajos son, no son para toda la vida, a menos que tú lo quieras. Hay gente que le gusta el tema del hospitality, le encanta trabajar en cocina y todo lo que sea,
pero son transitorios y son un aprendizaje y luego después de trabajar de lavar platos vas a trabajar, no sé, haciendo hamburguesa y luego, no sé, te asciendan a chef o luego cambias el giro. Son trabajos transitorios. Yo creo que todos los latinos queremos o tenemos la idea de poder trabajar en algo más profesional. Entonces, trata de entender y decir, este es un proceso para llegar al fin. No lo veas como que vas a quedar estancado ahí para siempre. Y aprovecha y cuando nada salga bien y cuando todo esté mal y cuando estés muy cansado, di, estoy haciendo lo mejor que puedo, hay que tener paciencia Y es temporal. y es temporal, sí. En todo este proceso que has mencionado trabajando, también no descuidaste, digamos, o continuaste tu carrera profesional a través del estudio. Después de todo, decidiste estudiar un máster en administración y luego un posgrado en project management. ¿Qué te impulsó a dar este salto? Primero, preguntarte cuál era tu degree que ejercías En tu Chile. país. Sí, en Chile. Bueno, en Chile estudié socioeconomía y hice 3 diplomados allá. Mi background siempre fue del área social. Entonces acá estaba muy difícil el tema de hacer un máster en mi área porque uno era muy caro, casi 20.000 euros. Y lo único que aquí es más barato, como accesible para nosotros los inmigrantes, eran universidades privadas en el tema de marketing, IT, business. En un principio mi idea era irme a España a hacer un máster, pero luego dije, me acuerdo que una amiga me dijo, voy a hacer un máster acá, y yo dije, mira, pero tampoco yo me sentía tan capaz con el inglés para hacer un máster. No me sentía capaz ni en español, ni en inglés menos. Pero dije, a ver, voy a intentar. Y estuve, me acuerdo de ese tiempo, yo cuidaba una niña, Emilia, un amor de niña, y me daba mucho tiempo de poder escuchar podcasts en inglés, luego llegaba a casa estudiando, y dije, voy a intentar postular un máster acá. A ver, en mi área, como lo más parecido a mi área sería business, con mi carrera que es socioeconomía. Entonces fui a dar la prueba del examen, no lo pasé. Y dije, bueno, habrá una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad lo pasé y fue como bien, o sea, ya. Pero me llaman de la universidad y me dicen, mira, Leli, estábamos revisando tus títulos, tu currículum, y vemos que tienes un background como importante, de un degree, más 3 diplomados. Yo creo que tú deberías pasar y dar otro salto, estudiar un máster. Y yo así como, ya, bien, pero esto es negocio, ¿cuánto sale el máster? Carísimo el máster, casi 10.000 euros. Y dije, pero más que por el dinero era como, voy a ser capaz de estudiar un máster, ¿me la puedo? Lo consulté con mi almohada. Me acuerdo que esa vez me emocioné porque dije, ay, desde allá, de donde vengo, de Chile, a un máster en Europa, era como, no puedo creerlo. Ya dije, vamos, Leslie, si tú ya estás acá, ya no podí no hacerlo. Y me acuerdo que hablé también con mi ex jefa Victoria y ella me dijo, Leslie, tú podí, dale, tú dale nomás, tú tienes todas las capacidades. Ya, y así que acepté el máster. Y fue difícil, sí, porque en ese tiempo trabajábamos, estudiábamos, o sea, como todos los inmigrantes, pero sí hay, yo siempre dije, y siempre tuve la costumbre de trabajar y estudiar, y siempre dije, bueno, lo que yo comienzo lo termino. Entonces, aquí nada a medias. Adapté mis horarios, encontré un restaurante que me contrataron de chef, trabajaba viernes, sábado y domingo, 10 horas cada día, 30 horas, y terminé el máster, luego de eso me empecé a dar cuenta que había mucho trabajo en el área de project manager, de diferentes como rubro, farmacéutica, y yo tengo experiencia en gestión de proyectos, y contacté a mi misma universidad, que es tu misma universidad, y le comenté que quería hacer un curso de project manager, un diplomado. Me dicen que en el verano se iba a dictar uno gratuito para los ex estudiantes o para los estudiantes de la universidad. Así que dije, ya, inscríbeme por favor. Y ahí tomé el curso, el diplomado de Project Manager de forma gratuita. Wow, qué buenísimo. Sí.
Hoy ya has dejado esa experiencia de trabajos temporales y hoy día ya pasaste a tener un trabajo permanente y más aún todavía gratificante que es ejerciendo esta nueva carrera. ¿Cómo fue la experiencia o cómo para ti te cae el momento en el que empiezas a hacer esta transición? Bueno, con mucho miedo, con mucho miedo. En realidad yo mirando para atrás me siento muy orgullosa de mí misma. Creo que nunca pensé, yo conocí mucha gente, perdón, en el camino que todo era como muy aferrarse a quedarse en Irlanda, como a toda costa. Y nunca fue mi pensamiento eso, nunca fue mi intención. Como yo te decía, yo soy muy como de, bueno, oportunidades, bueno, las tomo y lo que se vaya dando. Por eso la adaptabilidad en mí es muy natural. Yo empecé a postular el año pasado a trabajos profesionales. Yo trabajaba en cocina todavía, ahí ya yo era manager de la cocina. Y recuerdo que yo postulé a más de 600 trabajos, más o menos, en un periodo de 3 meses. Y como todo, momentos mucho de frustración porque el tema de la visa, pero yo me volví loca aplicando. Yo aplicaba todo lo que me venía. Creo que hasta en el baño aplicaba, así, durmiendo aplicaba. Y yo decía, tengo que tenerlo, o sea, tengo que por lo menos intentarlo, ¿me entiendes? Porque si me voy de aquí, mi visa duraba 2 años, me voy, pero lo intenté. Y me acuerdo que me llaman a una entrevista, yo soy muy estructurada, yo en ese sentido como no voy a la entrevista como, hola, buenos días, me llamo Leslie, no, yo ahí haciendo, me aprendía de memoria la entrevista, me acuerdo que contraté a una chica para que me ayudara la metodología, porque aquí hay una metodología que se llama STAR para las entrevistas. También le pagué para que me ayudara con el LinkedIn, con el CV. Me llamaron de Project Manager en construcción a una entrevista y fui muy preparada, así, muy estructurada y muy preparada, muy nerviosa también, pero di lo mejor de mí. No quedé, y yo, bueno, será, no importa, vamos, me costó mucho conseguir esa entrevista porque ya había aplicado como 600 trabajos. A los meses después me llaman de nuevo de esa misma empresa, a los 3 meses, y me proponen nuevamente un trabajo de Project Manager para unos coffee shops que iban a hacer en Irlanda. Yo, feliz, y yo quiero, ¿dónde firmo el tiro? Y él, no, vamos a hacer otra entrevista. Y yo, como, ya, por favor, me estás poniendo de los nervios. En cuento corto, quedo en este trabajo y yo lo que hice fue despedirme de personas, por ejemplo, obviamente yo le avisé a mi jefe del restaurante, hice la transición con el nuevo manager, luego yo seguía limpiando casas, yo fui a las casas, le conté a la gente que lleva casi 4 años de limpieza, ellos muy contentos porque ellos sabían que me gustaría ver, mi idea era tener este trabajo profesional y por ende fue como de a poquito. Cuando llegué a esta empresa, con mucho miedo. Yo no me sentía, yo no tengo background en construcción, el vocabulario era totalmente diferente, tenía que hablar por teléfono mucho. Yo creo que hasta el día de hoy ya llevo 8 meses, sí, 8 meses en la empresa y sigo con inseguridades. Pero también digo, bueno, llegué a un país nuevo, sin el idioma, sin redes, y ahora estoy trabajando en un trabajo profesional donde ya manejo el idioma, donde ya tengo habilidades, o sea, gracias a los demás trabajos me he generado habilidades de liderazgo, conozco mi potencial. Hazlo, hazlo, Leli. Todos los días me lo digo, hazlo, no te preocupes. Llama por teléfono, habla, si no lo entiendes, ingéniatelas. Eh, y todos los trabajos anteriores me ayudaron a ser la profesional que soy ahora. Y todo lo que Irlanda me ha enseñado o me ha demostrado me ha ayudado a ser la mujer que soy ahora. Con miedos, con inseguridades, con frustraciones, obviamente. Pero diciendo, Leslie, tente paciencia, porque eso es lo único que me ha dado frutos en esto de casi 6 años. O sea, yo creo que mucha gente hace lo que yo hice en un año. O mucha gente llega aquí con pasaporte o llega con inglés y bien, y qué privilegio, pero la mayoría no. Y yo creo que por eso para mí que tú hayas hecho este podcast con estas dos palabras de adaptabilidad y paciencia
ha sido mi fórmula y no voy a decir de éxito porque dije que el trabajo no te determina como persona, pero sí quiero profundizar en la mujer que me he convertido hoy y que estoy orgullosa de lo que he construido y no solo en temas profesionales, sino como en las relaciones que he construido con mi pareja, con mis amigos, con mis amigas y cómo me vinculo con el resto. Algo que me gusta mucho de todo lo que mencionas es que cualquiera de este camino que has descrito perfectamente podría haberse presentado este síndrome del impostor, ¿no? Que muchos Sí, sufrimos eh, porque no reconocemos lo que ahorita muy bien lo describes, nuevas habilidades, enfrentar miedos, reconocer que al final en algún momento lo hiciste, lo pudiste, y que eso te da como que el impulso a decir, ahora también lo puedo volver a hacer, con miedo, pero hazlo. pero hazlo, ¿no? Sí, Y eso es para mí, eso representa mucho ahorita lo que cuentas, ¿no? En lo que haces cada día. Y no es solamente que lo haces una vez en esta historia, lo haces todos los días. Cuando te expresas sobre ti, también hablas de un cuidado, autocuidado que tú tienes. Se nota que hay cierto trabajo de consciente, digamos, en ti, en tu autoconocimiento, obviamente. Y entiendo que también esto es porque mencionabas que a veces sí necesitamos tener este apoyo, poder identificar bien tus redes, ¿no? Y creo que el resultado de todo lo que hoy día estás mencionando, pues es haber aplicado a veces quizá todos estos consejos que se dan. ¿Qué le dirías a otras latinas que quizás justo ahorita están en un momento donde, no sé, tuvieron ese mal día, ese jefe que a veces hay que reconocer que no te trata bien porque no te expresas bien, que terminaste de hacer limpieza de los baños, como tú decías, pero que al final entienden que quizá venga algo adelante, pero es muy difícil reconocerlo hoy día. claro. Yo les diría a todas las mujeres latinas, inmigrantes, que, que cuando se sientan así frustradas, tristes, echen de menos, extrañan, ojalá tener una amiga, un amigo, un red de apoyo que pueda uno contar con esa persona para poder comentarle cómo se siente. También tener esa empatía que uno tiene con los demás, esa empatía que tiene con ese jefe de mierda, esa empatía que tiene con ese compañero de porque es tonto, porque no tiene habilidades, tenérsela a uno mismo y decir, no todos los días van a ser buenos, pero lo bueno es que no siempre va a ser malo. Entonces, siempre mirar el lado más positivo. Eh, yo creo que todas tenemos diferentes experiencias, habilidades, y eso hay que destacar cada día, porque no todos son tan valientes de venir a un país diferente, escuchar a una persona hablar con un acento de mierda, y aunque sea entenderle una palabra, ya es un logro. Es un logro, porque estoy 100% segura que ese jefe de mierda, que tiene un acento de mierda, no habla ni una palabra en español. Y uno que ya entiende dos idiomas, aunque sea tarzánicamente, ya eres muy valiente y eso ya es. Te has ganado el día, te has ganado el día. Así que, Hoy día sí. seguimos, ¿no? Como que no quiere decir que estamos del otro lado del charco, pero yo creo que estas palabras no solamente vienen porque ya pasó, sino Mm, porque somos conscientes de que seguimos en el proceso. claro, sí. O sea, yo sigo y como te comentaba, todavía es difícil para mí porque yo manejo, ahora tengo que manejar un vocabulario que no conozco ni siquiera en español. Nunca trabajé en construcción, hablo con gente que es británica, hablo con gente del norte de Irlanda, hablo con gente que trabaja en la construcción y para mí cada día es un desafío, hablar con ellos, no entenderles, es como, uy, qué frustrante, a lo mejor no soy capaz de este trabajo, pero luego voy diciendo, tranquila, Leli. O sea, paso a paso. Tampoco uno puede presionarse tanto ni exigirse tanto cuando llevas, no sé, 6 meses, 8 meses. Lo importante es intentarlo, ¿me entiendes? Porque al final nada es un fracaso cuando tú lo intentas. Y como te mencionaba, a mí me duele
a principio me dolía el estómago contestar el teléfono y escuchar a un británico hablarme ahí. Y yo decía, bueno, pero por lo menos lo intento, con miedo lo intento, a lo mejor lo entiendo la mitad, el 30%, pero yo buscaba de una forma resolutiva decir, mándamelo por email, por favor, todo lo que estamos hablando, porque tampoco muy asegurada y muy decir, no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligentemente. Así que sí, totalmente, todavía sigo en el proceso todavía soy inmigrante, así que no, nada ha cambiado, solo que ahora trabajo de 9 a 5, como dice mi amigo, que tengo un trabajo de white people, pero todavía sigo siendo inmigrante. Me encanta tu forma de ser, me encanta tu historia, me encanta la fuerza la fuerza del mensaje que das. Estoy muy contenta de verdad de volvernos a ver. Me gustaría antes Sí. escribir o sea, comentar unas palabritas o decir unas palabritas para mi gente latino. Bueno, sobre estas dos palabras que vino aquí al podcast, que es como lo que ronda a mi experiencia, me gustaría comentar. Para mí la adaptabilidad es una virtud silenciosa. En realidad uno no siempre se nota, pero está ahí sosteniéndose o sosteniéndonos en cada paso, ayudándote a encontrar sentido, incluso en lo desconocido, incluso en lo que estamos haciendo ahora. Y creo que cuando combinas adaptabilidad con paciencia, no hay país ni desafío que te quede grande. Me Eso. encanta. Wow. A llorar ahora. A llorar. Muchísimas gracias, Leslie, de verdad. Como esa capacidad de seguir adelante, incluso cuando nada parece tener sentido todavía. A veces la vida te va mostrando piezas de un proyecto que solo entiendes cuando miras hacia atrás. Y en tu caso, cada trabajo, cada esfuerzo fue parte de esa construcción. Lo que sí necesitamos es cuidar nuestra salud emocional durante ese camino. Permitirnos descansar, reconocer los pequeños logros y no medir nuestro valor solo por el cargo que tenemos, como bien decía Leslie. Porque cuando la mente se llena de culpa, de frustración, perdemos esa energía para seguir construyendo. Así que estás en ese punto, trabajando en algo que no amas, recuerda que no es tu destino final, es una etapa de aprendizaje. Cuida tu salud mental, emocional, rodéate de apoyo y celebra cada paso, porque incluso los capítulos más duros están preparados para el terreno, para lo que viene después. Esto fue Latina Resilience, un espacio donde celebramos las historias de mujeres que paso a paso convierten lo inesperado en un camino de crecimiento. Nos escuchamos hasta el próximo capítulo y si te gustó, por favor comparte, danos un like, síguenos en las plataformas y nos escuchamos en el próximo episodio. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.